entro al museo, me siento en el velorio y fui a mirar. Claro, yo no lo reconocí, pero era el arqueólogo que había desenterrado Tiahuanacu. Y me sentí tan conectado en ese minuto, porque yo venía de Te Tiahuanacu. comenté que, bueno, hay personas que no puedo decir el nombre, que vieron salir luces de la laguna Sí, por y supuesto. tienen las pruebas. Vieron salir luces de ahí. A mí me salió un personaje del agua. O sea, si yo estoy tapado con la carpa, dos compañeros más, y estoy a 2 metros de la laguna, escucho salir a alguien del agua que camina alrededor de la carpa y se paró atrás. ¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos una persona bien especial, investigador, estudioso de la Atlántida, cartógrafo, ha investigado también el sector del enladrillado y tiene algunas cosas que decir. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás? Agradezco nuevamente tu invitación a tu programa para poder compartir eh, lo antiguo y lo nuevo de los últimos capítulos. Es un agrado poder darlo a conocer. Bueno, gracias, Cristian. Digamos que tú en este momento estás en el norte de Chile, ¿eh? Para los que nos ven, estás en la región de Atacama. Estamos acá en el Trópico de Capricornio, San Perfecto. Pedro de Atacama. Cristian, mira, me ha llamado la atención porque, bueno, habemos gente, digamos, que está muy interesada en el tema de la arqueología, el tema de la Atlántida. Nosotros tenemos algo en común con el ladrillado, ¿eh? Que sabemos que son construcciones megalíticas, ya que no se formaron de forma natural, como lo dicen algunos científicos. Ya sabemos que eso tiene que ver ahí la mano del hombre o de alguna civilización y que en cierta forma podría estar conectado quizás con Tiahuanaco, no lo sabemos. Pero, eh, ¿qué te dio, digamos, a pensar o a investigar que la Atlántida podría haber comenzado en Chile? A ver si nos puede profundizar un poco en eso. Qué buena pregunta. Mira, todo comenzó el 16 de febrero del 2001, estando yo en el ladrillado. 16 de febrero del 2001 se me revela iconográficamente las formaciones del ladrillado: el hombre cóndor, el hombre felino, el hombre serpiente, y era la misma, que es la misma iconografía inca. Entonces, como yo ya un año antes, el año 2000, 99, 99 2000, estuve en Maipú, entonces pude hacer esa versión. Y estudiando, investigando este lugar durante un año, leyendo historia, porque quería saber, claro, como tú dices, el Ladrillado estaba considerado como una forma pacífica creada por la última glaciaciones fluviales del término del Pleistoceno, 14.000 años aproximadamente, dice, dice la ciencia. Eh, lo que sucede con el ladrillado, eh, que después de un año de investigación, aparecieron tronos de gigantes que medían entre 5. Entonces, como que me, como que me confundí un poco, me enfermé, me llené de grano, el psicólogo dijo que era psicológico, que tenía que bajar un poco las revoluciones. Entonces, eh, el tema es que tuve que aceptar a los gigantes. Entonces, eso cambió un poco mi escuela espiritual, filosófica. Entonces, cuando acepté a los gigantes, tuve respuestas más simples. Eh, Viajé a Machu Picchu, a Tiahuanacu, estuve tiempo en Isla del Sur, donde comienza la mitología del Inca, y comenzó desde ahí comenzó una aventura. Hice una metodología para poder ubicar cronológicamente el ladrillado en la línea del tiempo.
Entonces, en Bolivia los fósiles están a 4.000 de altura. Acá en San Pedro de Atacama están a 3.200. En Talca están a 1.900 y en Coyhaique 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la placa sudamericana está en esta posición. Entonces, al bajar la placa y al dejarla en la misma posición de la línea de los artrópodos marinos, las montañas bajan de la troposfera. Entonces ya no cae nieve, es más lluvioso. Entonces, pocas montañas son las que superaban en ese tiempo la primera capa de gas, porque, que eran montañosas. Por ejemplo, al bajar la placa sudamericana, desaparece Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, y los Andes quedan abajo de la troposfera, entonces ya cae nieve, es lluvioso. Y queda como un archipiélago volcánico. En ese archipiélago volcánico estaba Tiahuanacu, Pumapunku, que era un puerto marítimo, así como el Ladrillado, que está, que es lo más probable, que es lo más probable, como Platón dice que la Atlántida se hundió en un día y una noche, es probable que Sudamérica le haya pasado lo mismo, que se haya levantado en un día y en una noche de un golpe, porque Okay. como era boscoso, y al todos estos árboles quedaron sobre la atmósfera sin aire, sin oxígeno, sin aire, congelados y se sacrificaron. Claro. El Bueno, silicio es el que Cristian, hace gran parte de ajá. este trabajo. Cristian, bueno, Sí, te escucho. entre paréntesis, para que la gente que no sabe, digamos, el tema del ladrillado, que está más o menos a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, es una plataforma Así es. que, bueno, se descubrió y que es muy misterioso. O sea, aparte de esta plataforma, que creo que son tres, Cristian, que tú te diste cuenta que eran tres, no es una sola, que están tan perfectos, son unos cuadrados como ustedes pueden ver en las imágenes, son unos cuadrados muy perfectos. Aparte de eso, se encontraron otros artefactos que hoy en día no están, que los sacaron. Ahí hizo un estudio Rafael Videla, que escribió un libro en respecto a eso, que ya, bueno, ya no vive en Chile. De hecho, hay una entrevista que te hizo uno de los canales de televisión de acá de Chile. Te entrevistaron a ti junto con Rafael Videla. Sí. Ujú. Postulo a que en Talca, en la precordillera de Talca, Chile no está ajeno a tener el resto de la Atlántida, ya que tiene los mismos patrones iconográficos, tiene un equinoccio, que ese equinoccio lo interpreté el año 2002, cuando el Sol nace por el cráter del volcán de Cabeza Grande, lo cual le da un sentido cosmogónico. Y bueno, y eso, digamos, o sea, confirma totalmente que eso no se construyó naturalmente, sino que fue construido, como dije anteriormente, por una civilización. Imagínate, hay un mapa, se encontró un mapa de 15.000 años de antigüedad, en piedra, una pintura. No sé dónde está ahora. Ya, ese está documentado, fotografiado por Rafael Videla y otros artefactos más. Increíble. Pero bueno, si nos vamos al enledariado en sí, que tú dices que podría ser un puerto marítimo, que tiene mucho sentido. Cristian, lamentablemente se te va un poco el audio. No sé qué. Bueno, sabemos que donde está hay poca señal, ¿eh? Sí. Pero decías ¿Cómo te quedaste? que el sol sale por detrás del volcán. Oye, qué bonita imagen. Aquí la vamos a poner, ¿eh? Bonita imagen, o sea, Ya. impresionante. Y eso igual no es coincidencia que el ladrillado o que ese puerto marítimo esté justo en ese lugar, ¿eh? O sea, ¿en qué parte del mundo uno ve salir el sol por detrás, por debajo del volcán, nacer ahí? No Ya, te veo. Cristian, hola, ya. Te habíamos perdido por un momento. No te vemos, ¿ah? Solo te escuchamos. No, yo te veo. Bueno, pero en fin, nos estabas comentando de que Sudamérica, ya en general, podía haberse levantado como dice, Como dijo Platón, como la Atlántida se hunde en 24 horas, obviamente volcanes,
terremotos, tsunamis, etcétera, todo. Entonces, catástrofes cataclísmicas, toda una donde viene una nueva era solar. Entonces, yo pienso, ahí te veo. Entonces, desde ahí comienza el Holoceno para mí, que es desde hace 12.000 y tantos años. Claro, estas civilizaciones existieron hace mucho tiempo, pero el problema es que cuando se habla de esto, se habla del diluvio universal, que la Biblia lo habla, no sé, no estoy seguro, creo que de 6.000 años hablan. Entonces, otras civilizaciones hablan también, todos hablan de un diluvio, pero hay una anacrología. Se hablan de distintas fechas, o hubieron varios diluvios, tal vez. Bueno, acá en San Pedro de Atacama, para vamos a salir del tema, hoy es desierto, pero la línea de los artrópodos marinos, San Pedro está a 2.450 metros. Está en una cuenca, pero la línea de los artrópodos marinos está a 3.200, o sea, estamos casi a 800 metros bajo el nivel del mar. Pero también fue una laguna endorreica, donde todos estos glaciares se derritieron y formaron una laguna de agua dulce. Pero también antes del levantamiento de la placa, también había bosque. Entonces podríamos decir que hubo bosque, mar, agua dulce, y hoy es desierto. Han pasado imagínate, cuántos millones de años entre una y otra. Claro. Entonces... Y lo que te comentaba, claro, que te comentaba el otro día, que increíble que en excavaciones profundas en el norte han encontrado árboles petrificados y, por el contrario, en cumbres altas, más de 2.000, 3.000 metros de altura, han encontrado, como dices tú, artrópodos marinos. Correcto. Lo que pasa es que los fósiles marinos y los árboles petrificados vienen de la mano. Viene desde Bolivia, que es la metodología que yo investigué, realicé, y va bajando hacia la Patagonia. Entonces ahí pude darme cuenta de que la placa estaba en esta posición. Bueno, también coincide con la fosa de Atacama, que está aquí, que es la placa de Nazca, que está empujando a la sudamericana por subducción. Entonces ahí hay un abismo que se conoce como el abismo de Atacama, que tiene 8.000 metros. El año pasado, creo que en febrero, hicieron una expedición y llegaron hasta los 8.000 metros. Pero decían que podía tener hasta 11.000. Eso lo dijeron unos expertos que se metieron a la fosa de Atacama. El tema es que estas montañas casi de 7.000, con la fosa de Atacama, que tiene 8.000 de profundidad, en 300 kilómetros, o sea, desde el Yuyayaco, por ejemplo, hasta la fosa marina hay 300 kilómetros, pero un desnivel de 15.000 metros. 7.000 metros para arriba y 8.000 metros hacia abajo. Entonces, es un quiebre geológico de dos placas. Si la isla de Pascua está en la cola de una cordillera marina que se levantó. Entonces, esa placa que baja es la que va hacia la fosa de Atacama. Entonces, la placa sudamericana está en esta posición y la fosa de Atacama está en esta posición. La isla de Pascua sobresale, pero antes esto estaba en esta posición. Claro, había una placa continental en el Pacífico, se conoce como el continente Mu, el primer continente madre, que desde ahí salieron mitológicamente se dice que de ahí salieron algunos reyes a fundar otras civilizaciones, egipcias, mayas, incas, etc. Entonces sabían de ese catástrofe. Y Lemuria era la cordillera de los Andes que subió y emergió de un golpe, de la noche a la mañana. Entonces la placa quedó en diagonal y todos estos volcanes. Entonces la pregunta que yo me hacía hoy era, antes del levantamiento de la placa de Sudamérica, no creo que haya existido el sol saliendo, o sea, es probable que haya existido el sol saliendo por el cráter del volcán, pero cuando la placa emerge, cambia un grado. Ese grado de la placa
probablemente, no estoy seguro, pero he sacado mis cálculos, que tenga el mismo grado de la inclinación del planeta, 23,5. Entonces la placa sudamericana probablemente se levantó 23 grados y medio, según mis cálculos. Bueno, Escucho. y eso que tú comentas del sol saliendo naciendo por el volcán, eh, ¿cuándo se puede ver eso? ¿Cuántas veces en el año se Eso produce eso? Eso se puede ver 2 veces en el año para los equinoccios. Recordemos que los equinoccios es la dualidad del día y la noche. Hay 12 horas de día y 12 horas de noche. Viene del latín ecus, que es igual, el día y la noche, 12 y 12. Hay un desfase, eso sí, del calendario gregoriano al efecto real que marca el equinoccio en la naturaleza. Hay como 8 días de desfase, más o menos. Eso. Ok. Esto se puede apreciar en el 21 de marzo, que sería el 28 de marzo, que es cuando el sol sale por la parte, por la cabeza del hombre triangular, que es cuando se corona con el sol. Eso pasa el 28. Yo lo tenía angulizado el 23 justo. Es probable que haya un desfase, no sé, pero habría que hacer cartografías solares desde muchos templos solares para los solsticios y los equinoccios y sacar los números y empezar a estudiar ahí para tener otros resultados. Yo solamente me manejo con lo que yo he hecho acá en el Ladrillado, en Machu Picchu, en Tiahuanacu. Ahí he sacado angulaciones solares y de ahí he podido sacar los patrones. Hay algo que te quería comentar. Sacando las angulaciones solares desde el Ladrillado, aparece un código numérico en la naturaleza, que es el 333-666-999. Entonces, ese aparece para los dos solsticios y para los equinoccios. Y aparece un código trinitario. Y aparece un geoarquitecto, un ser, una entidad suprema, divina, que crea y deja una firma alineada con el sol. Entonces, nosotros adoramos a Dios y Dios adora al sol. Lo dice el geocódigo de la naturaleza. Esto lo pude apreciar desde las puertas solares para los solsticios y los equinoccios. Hay ilusiones de óptica. Entonces la naturaleza se antropomorfiza en esas fechas y aparece un patrón que se repite, que es la firma del creador, está en la naturaleza. Entonces, todo esto, para mí la escuela fue el Ladrillado, porque aparece un equinoccio, está la cara del indio, que es poliforme, que tiene varios rostros de distintas partes. El Ladrillado es triangular y hay otros dos ladrillados que es cuadrado y circular. Entonces, el triángulo, el cuadrado y el círculo unido es el símbolo de la piedra filosofal. Ah, sí, sí. Es probable, es probable, y creo que si algún día llegase a escribir un libro, creo que lo explicaría ahí de una manera más metafórica y romántica, de que muchos ombligos del mundo, como Rapa Nui, Cusco, etc., tienen su propia creación, su propia mitología de la creación. Entonces, el Ladrillado tiene todas las características de un templo solar, obviamente que está autodestruido, y con un conocimiento que nadie sabe nada, pero es probable que en alguna parte, tiene que estar escrito, que haya sido un ombligo del mundo, porque aparece la deidad trinitaria mostrándose ahí en el Ladrillado. Hay templos solares que son para la serpiente, hay templos solares para el felino y templos solares para el cóndor, o sea, para los solsticios de invierno, solsticios de verano o para el equinoccio.
dependiendo de la ceremonia de cada templo solar. Pero, claro. En el caso por del ejemplo, ladrillado, es el cóndor. el cóndor. El Ok. cóndor. Es el cóndor. El inca es el felino y los mayas es la serpiente. Por Ok. ejemplo, en el templo de Chichén Itzá, ¿te has fijado que en el templo escalonado Chichén Itzá baja la serpiente en la sombra y se mete en la tierra? ¿Te has fijado en esa ilusión óptica? Sí, sí. Baja, fíjense, para el 21 de junio, en cámara rápida lo muestran, se ve como que Quetzalcóatl baja serpenteado hacia la tierra. En Machu Picchu se ve el rostro del Inca mirando hacia arriba para el Inti Raymi, también para el 21 de junio. En las pirámides egipcias, aparte de la alineación, uno de los lados de las pirámides tiene una sombra diedra, o sea, una sombra hacia adentro, así, hacia adentro, que se ve hacia adentro, no sé si me explico. Ya, perfecto. Entonces es tan perfecto que tiene otra alineación más perfecta incluso. Entonces en el ladrillado el sol sale por el cráter, lo que yo le di la connotación de que la Pachamama está pariendo el sol para los equinoccios, lo que significa fertilidad, siembras, cosechas, muerte, nacimiento, fertilidad, toda una cosmovisión se le tenía que dar a esto. Claro. Entonces todos los templos del sol tienen ilusiones ópticas. Y ahora puedo entender de que no hay raciocinio humano para poder entender de cómo fueron construidos. Pero ahora puedo entender de que los gigantes pudieron haber construido esto, porque un bus de pasajeros lleno lo pueden levantar entre, tal vez unas 100 personas. Imagínate gigantes de 20 metros, colosales. ¿Cuántos gigantes pueden levantar un bus de una persona? Es probable que uno. Exacto. Imagínate la fuerza de 6 gigantes. Entonces, ahora puedo darme cuenta las herramientas que pudieron haber ocupado, y las la tremendas tecnología, piedras, claro. las tremendas moles de piedra y los transportes de cientos de kilómetros. Entonces, ahora puedo entender de que no es tan aberrante pensar de que gigantes construyeron Claro. todos estos templos solares, Exacto. porque tienen el misterio de la construcción, Pero, ¿cierto? Tienen el misterio astronómico, tienen el misterio de la medicina, de las plantas, están llenos de misterio. Los incas hacían subir el agua, podían cultivar maíz desde el nivel del mar hasta los 5 metros, papa, entonces depende de la técnica de la construcción, de la técnica de cultivo. Entonces tenían otros conocimientos que está todo perdido. claro. Pero el gran misterio, Cristian, encuentro yo que, imagínate, en el mismo ladrillado, que podría ser independiente, que bueno, es una zona turística, pero podría ser algo, o sea, para mí es algo muy importante lo que hay ahí, y lo que simboliza, lo que significa. No olvidemos también que está las piedras tacitas, o sea, hay muchas cosas que se han encontrado, y quizás cuántas más hay que todavía no se sabe, ¿eh? Cuántas sorpresas, digamos. Ahora, el tema de los gigantes que tú dices, Hay, ya no es una teoría, o sea, es un hecho el tema de los gigantes. Mira, el otro día hablábamos con claro, Jaime Rodríguez, que él fue testigo ya de un esqueleto de gigante de 7 metros que se encontró en Ecuador. Lo encontró un cura, bueno, que al final se vendió a Eric von Daniken. Digamos, tuvo una exhibición en su museo, ya que era uno de los más importantes del mundo, el Mystery Park, y el tiempo después lo sacaron. yo me metí tanto en el tema de los gigantes que investigué gigantes desde David y Goliat, pasando por los Netflix, etcétera. Entonces, todas las montañas que tenemos acá en los Andes, casi de 5.000, 6.000, 7.000 metros, son montañas tutelares porque son cementerios de altura, porque es una técnica de humidificación, que es dejar a un niño congelado a 40 grados bajo cero en la cumbre de una montaña, en ceremonia a la tierra, que
son sacrificios humanos. Claro. Entonces, todos estos sacrificios humanos que se hicieron, porque hay otros sacrificios que también es cuando lo meten dentro de una tinaja, lo entierran y arriba tapan y arriba hacen un fuego, entonces todo el líquido de la piel es succionado y te deja la piel seca. Ese es otro tipo de modificación. Y la modificación que todos conocen, que la de los chinchorros, que es más antigua, La más que la de antigua. los egipcios. Bueno, esos son 3 tipos de modificaciones. Entonces, en Vilches, para que no se me escape, se encontró una momia inca. Y hay una historia. Yo hablé con la persona que lo encontró, me contaron la historia, me contó la historia. Igual la historia es tétrica, porque esta persona le muestra a un familiar esta momia y se la lleva a Santiago. Vuelve al año siguiente y algo sucedió, que hubo un accidente y este señor cae, se desbarranca en vehículo, no estoy seguro, en el mismo sector, y no podían sacarlo porque había una densa niebla en el lugar. Entonces era como una maldición. Eso me lo contó la gente que encontró eso. Cristian, pero espera, ¿se encontró en Vilche Altos o Vilche Bajo? Porque el sector del ladrillado está en Vilche Alto. Ah, ya, perfecto. Cercano a la reserva. Vilche Alto, cerca de la cara del indio, y pienso que era algo ceremonial a la cara del indio, porque ahí hay una cara del indio. ¿La has visto? Y lo más probable es que estaba protegido energéticamente, ¿eh? Por lo que me estás contando. Evidentemente. Está todo sellado, la muerte tiene una sellación, por eso se hacen ceremonias de sellación que no pueden ser violadas. Claro. De las montañas tutelares, que está llena de momias acá en los Andes, a mí me parece curioso y raro, muy, muy raro, que la isla de Pascua, los gigantes, los moai, miden entre 5 y 20 metros, que es el mismo tamaño de los gigantes. Yo estuve en la isla como 40 días, mirando, investigando, sacando angulaciones solares, aprendiendo de eso. Y había unos moai de 1 metro que no eran antiguos. Pero lo curioso de que la isla de Pascua está en la cumbre de una cordillera marina. Y es probable de que sea un cementerio de gigantes. Los aju, que son estos montones de piedra que son de 20 metros, tienen la misma técnica de sepultura que están en la cara del norte, que son piedras, hacen un hoyo y los tapan con piedra. Entonces, y se sabe que en Rapa Nui había gigantes. Yo fui con la intención de explicar lo que era el ladrillado y explicar lo mismo que hizo la Contiki, que desde aquí se había poblado la Polinesia. Y quería hablar con el Consejo Anciano y quería ver las tabletas de Rongorongo, que son las únicas tabletas parlantes que no están descifradas. Entonces, yo quería estar metido ahí y explicar, y quería que me llevaran a ver estos gigantes. Al final, no se dio, lo dejé para una segunda vez, y pude sacar esa conclusión, de que los moai miden entre 5 y 20 metros, es un cementerio de gigantes. Son más de 1000 moai los que habían. Esa es una apreciación mía, nada más. Lo que pasa es que como está en la cumbre, coincide con el mismo patrón de que las altas montañas nevadas tienen a este cementerio indígena, y es probable que la isla de Pascua también sea un cementerio de estos dioses, digámoslo así, de estos gigantes en medio de la nada, que nadie sabe cómo los crearon. Claro, lo atribuyen a los ancestros de Rapa Nui. Y hablar de ladrillados, nosotros tenemos un Machu Picchu. Nuestro Machu Picchu chileno es el ladrillado. Exacto. Y nadie lo sabe, pero es nuestro Machu Picchu chileno. Exacto. Que son restos de Lemuria,
donde hay un vórtice, holísticamente hay un disco solar, hay una ciudad interterrena. Entonces, hay para escribir algo indicando de que el mundo pudo haber sido formado desde ese punto, incluso. Porque la Trinidad se ve aplicada ahí. Incluso en los equinoccios, el Sol, cuando sale por el cráter del descabezado grande, es maravilloso, pero más maravilloso es cuando el ser triangular, que es el ícono trinitario del creador, está en el volcán descabezado grande y se ve este ser con cabeza triangular, pero el Sol sale por detrás, Claro, lo que significa claro. que este ser se corona por el Sol. Imagínate la magnificencia de eso. Bueno, Coronarse con tú el Sol. tuviste la oportunidad de ir con un grupo de gente, no sé si eran turistas, y pasaste la noche y llegaste temprano de madrugada. No olvidemos, para la gente que no saben, que son como 3 o 4 horas de cabalgata subiendo ahí por la cordillera hasta llegar al Ladrillado. Y debe Sí, ser emocionante ver el amanecer ahí, ¿eh? Y estar para ese equinoccio y ver cómo nace el sol ahí. sí. Yo creo que la gente debe ir entre el 21 de marzo y el 28 de marzo al equinoccio. Ojalá que lo tome un fin de semana porque se suma mucha gente. Y lo otro sería ir en septiembre, el 23 de septiembre, pero es mucha nieve, muchísima nieve. Antes de despedirnos, te quería consultar algo que tú me comentaste el otro día, que no me acordaba, que ¿dónde fue, en Perú será, que tú entraste para investigar algo, consultar algo, y justo estaban velando a alguien? ¿Te acuerdas? ¿Y quién era Ah, esa sí, persona que estaban velando? el que desenterró Tiahuanacu, Miren el señor Ponce Sanguinés. Sí. la coincidencia. Él, el topónimo de su nombre lo tienen los monolitos ahí en Tiahuanacu, él desentierra Tiahuanacu. Entonces, cuando yo llevé mi tesis a los directores de arqueología de Tiahuanacu, y al DINAR y al INC en esos años al Perú, les mostré lo que había en el extremo norte del río Maule, que es del Collasuyo, del Tahuantinsuyo Inca, que es probable que haya sido un templo solar del Collasuyo, un templo perdido, un Paititi. El Paititi es una ciudad perdida que está en la selva y es probable que la Ladrillado sea también nuestro propio Paititi. Entonces, fui a dejar esta tesis, ya por segunda vez a entregar más información, y resultó ser que estaba cerrado el museo en La Paz, el Museo de Tiahuanacu. Había un velorio. Entonces, dígale que vengo de Chile, que soy fulano. Entonces, viene el guardia, me abre, me hace pasar, entro al museo, me siento en el velorio y fui a mirar. Claro, yo no lo reconocí, pero era el arqueólogo que había desenterrado Tiahuanacu. Y me sentí tan conectado en ese minuto, porque yo venía de Tiahuanacu, también yo investigo y estudio Tiahuanacu, porque Tiahuanacu es lo mismo que el Ladrillado. Claro. Me sentí tan identificado, incluso conectado en ese momento con el señor Ponce, fíjate. Mira, estuve a punto de conocerlo, me faltó un poco. Wow. Esa es otra historia Es que, una anécdota, claro. que Mm. Oye, y en la Laguna Alto, que está al lado del escarpador. Ladrillado, ahí hay otro tema, pero ya lo vamos a tocar después, ¿eh? Mucho que descubrir Sí, ahí. el, eso es para otro programa, hablar solamente de la laguna. La laguna cuando está quieta, como una taza de leche, tú sacas una fotografía y después la colocas así y se ven, es increíble. Hay una lectura y se forman, se forman los seres que probablemente viven ahí y en una revelación, la entrada a la ciudad es por la laguna del Alto. Yo Yo te estaba comenté, acampando en la laguna del Alto. ajá, yo te comenté que, bueno, hay personas que no puedo decir el nombre, que vieron salir luces de la laguna. Sí, por Y supuesto. tienen las pruebas. Vieron salir luces de ahí. A mí me salió un personaje del agua
sea, si yo estoy tapado con la carpa, 2 compañeros más, y estoy a 2 metros de la laguna, escucho salir a alguien del agua que camina alrededor de la carpa y se paró atrás. Entonces yo dije, Sí, me que no contaste. estoy, Claro. eso, entonces, Pero, eso por ejemplo, claro. pero hay, Y hay el un montón susto, de, me lo imagino, ¿eh? La sorpresa más que nada. sí, sí, es que yo me he quedado solo en el ladrillado, eh, y claro, la adrenalina full, y yo soy Claro. miedoso, he superado ahora de viejo la oscuridad, claro, pero en el ladrillado solo, claro, me falló un amigo, porque teníamos que llegar juntos a distintas horas, pero haber acampado en esa zona para haber visto el amanecer, y no llegó, entonces me quedé solo, pero no pasó nada. Mire, yo una oportunidad, Cristian, llegué tipo 1 de la mañana, a ver, 11 2 sí, como a las 12 una llegué, y me sorprendió que me encontré con 3 mujeres jóvenes, ya altas, yo diría aspecto nórdico, que eran bien blancas. Y ¿Ya? bueno, ahí estuvimos conversando, les mostré, vimos las estrellas, llevé todo mi equipo ahí para ver las estrellas, todo el tema. Y ellos dijeron, pero me extrañó, porque obviamente nadie puede, sin previa autorización, estar solo. O sea, tú no puedes acampar ahí en el ladrillo. Bueno, sí, Sí, está sí, prohibido. Está prohibido. sí, ahora sí. Y yo dije, ¿qué hacen 3 chicas solas ahí? Y en una me dicen, vamos y volvemos. Y desaparecieron. Y es que me quedé un rato ahí y no las vi más. ¿Ya? Y después pesqué mis cosas y me fui. Bajé, ya era muy tarde, no, no, Una no quise pregunta, acampar ahí. Pablo, una pregunta. Las chicas estaban peinadas, tenían el pelo limpio, estaban sudadas, estaban con ropa limpia. Sí, sí, limpia, ropa limpia. No, no están para nada sudadas. Ropa limpia, todo. Sí, Estaban peinadas, no me acuerdo, pero se claro. O sea, veían, claro, se quien había veían subido una como que. montaña. No, no, no parecía que sube la montaña, tienes razón, buen punto, sí. Sí, 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 porque cuando tú subes la montaña, llegáis todo desastroso con sí, el pelo, cuando sí. llegáis abajo, durmiendo mal. Entonces, son otras caras, claro. No, sí, He es conocido súper otras agotador. Yo chicas he ido en que, caballo y he ido a pie. O sea, a ver, en sí, sí, el punto anterior al el ladrillado, ¿cuál es el punto 6? Punto 6 creo. seis, O sea, es que yo llegué a un momento, Cristian, en que me tiré al suelo, con el bolso, con la mochila y cansadísimo. Pero ya. cuando empieza a acercarte el ladrillado, como que se te renueva la energía, se te va el cansancio. ¿Te has dado cuenta, no? Es por la visión, es ¿Te has cuando dado cuenta? pasáis el bosque, Sí, 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 y empieza, es cuando sí, se ve el bosque, y empieza ya a ves toda esa escalar, sí. visión, el cansancio, y se te pasa el cansancio. Oye, con respecto a esas mujeres nórdicas, probablemente pertenezcan a la ciudad que está ahí abajo, porque no Intraterrena, eres la primera, exacto, exacto. terrena, no eres la primera persona que se topa con estas personas limpias, no, de aspecto nórdico. Eh, yo igual me he topado con gente, pero es que al Para la próxima. heladillado, he subido muchísimas veces, durante mucho tiempo, me he quedado días, me he quedado una semana en el ladrillado en esos años, y subía todos los meses, y subía 4 veces al mes primero, después subía 3 veces al mes, después 2 veces al mes, pero me quedaba 4 días haciendo angulaciones, y siempre encontraba cosas distintas, y empecé a armar la investigación, la teoría, y al final pude darme cuenta de que tenemos restos de una de las ciudades megalíticas más importantes que han existido, paralela a la Atlántida, que es Lemuria. Así es, Incluso pues, amigo. Crayona, no sé si lo pronuncio bien, Crayón o Crayona, es la ciudad perdida de Lemuria. ¿Has escuchado? Sí, La, sí, sí. hay una ciudad Crayona perdida de sí, Lemuria. escuché, pero no sabía que era la ciudad perdida de Muria. Sí, sí, sí. Entonces, eh, da para soñar y poner, eh, darle el nombre bautista que, que queramos al ladrillado, porque ha tenido muchos nombres, así como lo dijeron los maestros.
Sí, pues amigo. Hay que seguir investigando. Cristian, Sí. gracias por estar en el canal y bueno, nos veremos ya pronto en la segunda parte, ya ahí nos vamos a organizar. Muchísimas gracias por tu invitación nuevamente y un saludo a todos los que te ven desde San Pedro de Atacama. Un saludo.